Bienvenidos hermanos a la casa del Señor, sean todos recibidos. Gracias doy por sus vidas, gracias doy por todos que están aquí con nosotros y los que nos están siguiendo desde sus casas. Cuídense mucho hermanos, con esta nueva normalidad hay que estar pendientes y confiados en el Señor. Les voy a pedir que tengamos el llamado a la oración en el libro de Salmos, capítulo 103, versículos del 1 al 13. Salmo número 103, versículos del 1 al 13. No pierdan ese libro porque después de la oración de ofrecimiento que estará a cargo de mi hermano Alex, tendremos la lectura de los siguientes versículos. Vamos a leer todos juntos. Salmo número capítulo 103, versículos del 1 al 13, dice así la palabra de Dios. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre que compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Vamos a dar tiempo para la oración de ofrecimiento. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, hoy te pedimos, Padre, que tú hoy estés con nosotros, Padre, que nos bendigas, nos santifiques, nos exaltes con tu poderosa sangre, Señor. Por ti somos limpios, por ti somos sanos, por tu sangre somos limpios, Señor, por tus llagas somos sanos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tú nos permites, Señor, estar aquí reunidos todos nosotros para bendecirte, aceptar tu nombre, glorificarte, alabarte, Señor. Gracias, Padre, porque tú nunca abriste tus manos para que nos cayéramos, Padre, porque siempre estaremos en tus manos, guardados, a salvo, porque no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Por eso siempre te decimos hoy, Señor, que tu confianza está solo, que tu confianza, nuestra confianza, Padre, está solo en ti, Señor, porque tú siempre serás nuestro sanador, Padre. Te amamos con todo el corazón, con toda nuestra alma, nuestra alegría, espíritu, fe, gloria, Señor. Por eso hoy siempre te alabaremos hasta el último día de nuestras vidas, hasta el día que subamos contigo al cielo y te veamos cara a cara y te digamos todo lo que hicimos para estar y llegar arriba contigo, Señor. Nuestra confianza siempre estará en ti, mi sanador, nuestro sanador, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a continuar con esta lectura del versículo número 14 al versículo número 22. Salmo número 103, versículos del 14 al 22, dice así la palabra de Dios. Porque tus siervos aman sus pies. Versículo 14, perdón. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y a su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guarda su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza,
que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Amén. Vamos a ahora entonar el canto bíblico número 6. Canto bíblico número 6. Fuente de la vida eterna, canto bíblico número 6. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con ternísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, en tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Pidiendo que vayamos a nuestras Biblias y busquemos en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, y leeremos ahí los versículos del 1 al 19. Habacuc, capítulo 3, versículos del 1 al 19. Habacuc, capítulo 3, versículos del 1 al 19. Vamos a hacer la lectura todos juntos de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Habacuc, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 19. Dice la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sión. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas en Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar
cuando montases en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de las saetas anduvieron, y el resplandor del fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, como con tempestad acontecieron para dispersarse, cuyo regocijo era como para devorar el poder encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entre mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que la batirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en las corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y mis alturas me hace andar. El jefe de los cantores sobre instrumentos de cuerdas. Amén. Vamos, hermanos, a ponernos en manos de Dios, ahora que vamos a meditar en su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Padre, porque en tu amor y en tu poder, Señor, tú eres con nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Te pido por el divino y santo Espíritu Santo que nos ayude, Señor, a entender tu palabra, Padre, para atesorar, Señor, cuando estemos en medio de tribulaciones, tus promesas, tu certeza, Señor, tu poder. Danos la convicción de ver más allá de las tragedias, Señor. Danos tu paz para enfrentar la oscuridad con la determinación, Señor, de que estás por encima de estas cosas. Porque todo esto te lo ofrecemos a ti, pidiéndote tu guía y tu dirección. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a meditar ahora en este mensaje que estará basado del profeta Habacuc capítulo 3 y que veíamos del 1 al 19, pero más en específico en el versículo número 16 que volveré a leer para todos ustedes, hermanos. Dice así la palabra de Dios, Habacuc 3, versículo 16: Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entre mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que le invadirán con sus tropas. Amén. Este profeta, hermanos, como la mayoría de los profetas a los cuales el Señor había llamado, venían de una preparación. En los profetas, como en los siervos de Dios, muchas veces ya no existen contradicciones, ni problemas filosóficos, ni teológicos. No hay una duda en cuanto a la certeza de lo que está escrito en la palabra de Dios. Para este profeta, en realidad no existía una enemistad o una ignorancia con respecto de lo que era Dios y de lo que Él podía hacer con su pueblo. Entonces, ¿cómo es que un hombre, un siervo de Dios, dice con sus palabras textuales: me conmovieron mis entrañas y tu voz, o a la voz, temblaron mis labios, pudrición entre mis huesos y dentro de mí me estremecí? ¿Cómo es que un siervo de Dios se estremece? Era un profeta de Dios. Era un profeta que conocía lo que era Dios.
Y aún así, él dice, me estremecí. Hay que ver, hermanos, con suma claridad, que al final de los días, él seguía siendo un hombre. Él seguía siendo un hombre que veía los juicios de Dios que estaban por llegar. Y por eso, por obra de esos juicios, es que estaba lleno de temor de lo que podría pasar. Y nos podemos preguntar, ¿cómo reacciono yo cuando un problema llega a mi vida? ¿Cómo se puede tener paz interior cuando todo está por ocurrir? Porque en verdad Habacuc estaba temeroso de lo que venía para el juicio de su pueblo. Pero había una paz en él, y hay una paz en los hijos verdaderos de Dios cuando las inclemencias llegan a sus vidas. Tenemos un gran consuelo, hermano, de saber que en estos profetas de Dios, en estos siervos de Dios, en estos varones y mujeres que el Señor levanta para dar su mensaje, existen y están sujetos a las mismas debilidades que a ti y a mí nos aquejan. Tenemos que pensar que eran hombres especialmente llamados, pero que tenían grandes entendimientos, pero tenían las mismas situaciones que vives tú y que vivo yo. Este pasaje nos ofrece un vistazo al carácter que tiene un hombre, el hombre con respecto a Dios. Habacuc es suficientemente honesto y no se pone máscaras que a veces algunos de nosotros, empezando por un servidor, nos ponemos para hacer engañar a las personas que no pasa nada a nuestro alrededor. Él tenía la suficiente honestidad y sencillez para aceptar que tenía temor de los planes que Dios estaba a punto de ejecutar contra su pueblo. El Señor reconoció y reconoce, hermanos, a lo largo de la historia que existe debilidad en el hombre. Es por eso que en Marcos capítulo 14, versículo 38, dice Cristo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos agradecerle al Señor, porque no importa, no hay distinción en cuanto a la fe. Dios no está diciendo que cuando tú tiemblas o dudas en frente de un problema es que te haga falta fe. Contrario a que muchas veces decimos eso: necesito más fe, necesito ejercitar mi fe, oren para que Dios me dé más fe. No es cuestión de que te dé fe. El problema está en la debilidad de la carne del hombre, en la naturaleza humana que todavía habita en los hijos de Dios, que habita en ti y en mí, que nos hace y nos muestra los endebles y frágiles que podemos ser ante Dios. Los grandes hombres de fe, hermanos, con frecuencia temblaron físicamente mientras veían un problema que llegaba a sus vidas. Si vemos a lo largo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de la vida nuevo testamentaria, vemos testimonios de personas, de varones de fe, que podían entender las doctrinas, ver la verdad, pero aún así temblar físicamente cuando un problema llegaba a su vida. Pero ¿cómo hacíamos, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros hacer frente a esas inclemencias que llegan a nuestra vida, que ahora han tomado el nombre de COVID y han tomado el nombre de recesiones económicas y problemas financieros? Primero, tenemos que entender, hermanos, que la provisión de Dios, tanto para este profeta que temblaba por la ira de Dios y para usted, existe y es real. Que la provisión de Dios está a pesar de nuestras situaciones. Vamos a ver, hermanos, el ejemplo de este siervo de Dios. Dios conoce nuestra condición, decíamos, y Dios conoce la condición del salmista en el versículo 14 que leímos del Salmo número 103, cuando se refiere así como: conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios sabe y entiende el ejemplo en el cual el siervo de Dios
tiene situaciones pecaminosas, tiene debilidades, tiene situaciones frágiles que llegan a sus vidas. Y por eso se refiere a Él como conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Él entiende nuestra debilidad humana y ha hecho maravillas con respecto a su provisión para con nosotros. Nos dice una y otra vez, grandes siervos que han experimentado temor físico, que Dios no los ha abandonado. Vamos y vemos a lo largo de la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento como personas, profetas como Habacuc, el mismo Abraham, David, Jeremías, y así seguimos con los héroes de la fe, han tenido temores y pruebas al enfrentarse a Dios, mas ven y viven su provisión en sus vidas. El mensaje siempre era terrible y que a pesar de que el espíritu estaba dispuesto, la carne de estos héroes de la fe siempre tenían esas retracciones, tenían esas dudas, tenían esos miedos de que Dios lo pudiera hacer o cómo se iba a hacer. Tales ejemplos, hermanos, de estos varones de fe nos muestran que Dios nos entiende y en su misericordia nos mostrará una salida a nuestras dificultades. La provisión de Dios, como decíamos, hermanos, se manifestó en la época del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el día de hoy su provisión se sigue manifestando en tu vida y en mi vida. A pesar de nuestras condiciones, Dios está presente en nuestras vidas. Entonces, cuando enfrentemos una prueba, hermanos, vea la provisión de Dios en estos siervos que Dios ha levantado. Número 2, Él da el don del gozo y no el autocontrol como el hombre quiere resolverlo. ¿Cómo puede ser un hombre que está abatido por los problemas, que está en un estado de debilidad humana tan grande? ¿Cómo podría este hombre sustentar a un hombre como Habacuc, que está a punto de ver un ejército enorme de caldeos que comenzará a destruir a su pueblo? ¿Cómo un hombre en esas situaciones puede mantener la paz? ¿Cómo fue o qué fue lo que sostuvo al remanente fiel del pueblo de Dios cuando aparentemente todo estaba perdido? ¿Qué fue lo que sostuvo a todas estas personas? No fue el resignarse y decir, bueno, no vale la pena afligirse, ni inquietarse, ni alarmarse, porque nada podemos hacer, así que no importa lo que vaya a pasar. Tampoco aplicar el principio psicológico de no desconectarse. No fue el tratar de convencerse a sí mismo y decir, lo mejor es no pensar en ese problema. Tampoco era cuestión de hacer un esfuerzo y juntar coraje para hacer frente a este ejército enorme que te superaba en armas y en número. En lugar de resignarnos a tratar de juntar coraje y fuerzas en el hombre, la Escritura nos demuestra que es posible vivir en un estado de regocijo aun cuando los problemas son más grandes que nublan nuestra vista. Dice este pasaje, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El cristiano no pretende menos que esto, hermanos. El cristiano o al cristiano se le ha asegurado que a pesar de ser una persona físicamente propensa a alarmarse, a preocuparse, a angustiarse, puede experimentar no solo fuerzas, sino también un positivo regocijo en medio del peligro. Él puede regocijarse y alegrarse en medio de la tribulación. El cristiano puede resultar victorioso en medio de las peores situaciones cuando los veredictos de los doctores sean terminales, sean enfermedades terminales. Él puede gozarse, hermanos, puede salir victorioso
cuando el infierno está desatado y llega lo peor de lo peor a tu puerta. Tenemos que hacer mucho más que aguantar y resistir. Tenemos que hacer mucho más que juntar todo nuestro coraje para enfrentar. Necesitamos algo más que va más allá de tus fuerzas y de mis fuerzas. Debemos experimentar un gozo santo y manifestar ese espíritu que regocija tu alma y mi alma. Y ese espíritu, hermanos, que se debe de manifestar en nuestras vidas, aún en medio de los problemas, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. En lugar de ejercitar el autocontrol de nosotros, en lugar de buscar la voluntad de hacer lo que necesitamos para enfrentar los problemas, debemos de ser más que vencedores, como en Romanos capítulo 8, versículo 37. Debemos regocijarnos en el Señor y gozarnos de Dios, de nuestra salvación. Estamos en una situación, hermanos, en un periodo que es de prueba muy grande, en donde su fe y mi fe está llevando a ser profesada de una manera tan fuerte que autentificará qué es lo que habita en ti. Si no demostramos ser más que vencedores, hermanos, somos fracasados como cristianos. Si no estamos dispuestos a enfrentar y mostrar el carácter de Dios en medio de las pruebas, tal vez Dios no está formando parte de nosotros. Es momento, hermanos, estamos en un momento tan crítico con respecto a la fe, con respecto al servir al hermano, servir al prójimo, que nuestra fe será llevada a prueba y garantizada, hermanos, probada por el fuego de la enemistad, de las corrientes que están en contra de Dios, de las escaseces que están pasando, de los problemas que siguen en nuestros trabajos, en el problema de no saber qué habrá mañana para comer. Nosotros debemos salir más que vencedores en medio de este problema, porque el que nos da esa certeza es Cristo. 3. Nosotros encontramos un estímulo en la historia, hermanos. Nosotros encontramos ese estímulo en la historia porque sabemos de lo que es posible Dios. El profeta encuentra su consuelo en una correcta interpretación de la misma historia que hasta sus días había hecho Dios con el pueblo de Dios. Cada vez que el salmista se enfrenta a situaciones contrarias a lo que está viviendo, cada vez que David escribía un salmo, veía el pasado de lo que Dios era capaz de hacer. Y así debemos de nosotros considerar ver este problema. Invariablemente de lo que pase en nosotros, tenemos que voltear y tornar a la historia, a todo lo que Dios ha hecho y que procede de Dios para con sus hijos, para con su pueblo, para con los hombres. De esta manera encontraremos cómo alabar a Dios y regocijarnos de Él, porque sabemos que Dios tiene el poder para solventarlo. Y si no es así, si no ha llegado la respuesta a tu problema, Dios tiene el control de esa situación. Y al final, lo que estás viviendo y padeciendo, al final es algo bueno y cumple un propósito bueno. Nosotros, hermanos, debemos aprender a utilizar este método de ver hacia el pasado. Debemos buscar la esperanza en los días que vienen por delante, por lo que Dios puede hacer en el pasado. ¿Por qué? Porque en primer lugar debemos de concentrarnos no solamente en los hechos, sino verlos como lo que son certezas. A lo largo de la historia, el cristianismo cada vez se va enfrentando más cosas que van a desvirtuar la palabra de Dios. Mecanismos en las cuales verán las cosas que vienen en el pasado como situaciones que son nada más de mitos, de leyendas, de cosas que tal vez pasaron, pero no cosas reales. Para un cristiano, para el profeta mismo que escribió este libro, muchos de los detalles que escribe ahí, sigue diciendo una y otra vez: Dios ha hecho.
y no le queda la menor duda de que volverá a hacerlo en su presente, en tu presente y en mi futuro. Hay días que se verán oscuros, pero hubo días oscuros en el pasado en el cual Dios levantó a su iglesia y Dios la levantará hoy también. Habrá cosas, enemistades y problemas, enfermedades que fueron grandes, incontrolables en el pasado y que hoy también Dios las puede controlar. Hay quienes dicen que lo que más necesitamos es volver a la teología bíblica, a un nuevo entendimiento de la enseñanza bíblica, y dejan al lado los hechos, los factores que hicieron que Dios sea ese Dios poderoso y tangible para muchos del pueblo de Dios. Hermanos, pónganse a pensar. Si Dios en realidad no ejecutó todos los hechos que están marcados en la palabra de Dios, si Dios no fue o fue distinto en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, entonces, hermanos, toda la Biblia se podría reducir solamente a un contenido psicológico o motivacional para las personas. Recomendaciones del cómo vivir. Situaciones que te pueden marcar cómo podrías reaccionar, pero no tendrían un poder real de cambio. Si los hechos dejaran de ser hechos y se convirtieran en mitos, Dios y su poder también se volverían solamente un mito. Sin embargo, la Biblia misma demuestra con suma claridad que mi consuelo y tu consuelo, hermano, descansan en hechos firmes de la manifestación del poder de Dios, en el hecho de que Dios ha ejecutado cientos de eventos que han transcurrido y describen lo que Él es y de lo que Él es capaz de hacer. El Dios en que tú y yo creemos es el Dios que pudo dividir el Mar Rojo, el río Jordán, y que así lo hizo. La fe cristiana está sólidamente basada en hechos y no solamente en ideas. Si los hechos registrados en la Biblia no son más que hechos imaginarios, si no son hechos reales, entonces no puede y no existe consuelo ni esperanza en ustedes y en mí el día de hoy. Si todo lo que está en la Biblia solamente fueron mitos o fábulas, no somos salvos. Porque no somos salvos por ideas, sino por hechos, por eventos. La fe cristiana se distingue de todas las otras religiones porque sus doctrinas están basadas sobre hechos contundentes de la historia. Por eso miramos y nos fundamentamos en el pasado. ¿Por qué más hacemos esto? Porque después de haber establecido los hechos, hermanos, debemos contar con la grandeza del poder de Dios. El profeta recuerda los milagros que Dios realizó en Egipto. Versículo 4 y versículo 5 dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder delante del rostro que iba a mortandad. Es importante reconocer, hermanos, que cuando vemos los pasajes en el Antiguo Testamento, no creamos que solamente fueron mitos o fábulas que Dios hizo en esas épocas o en esas situaciones. Porque, hermanos, si el faraón y sus huestes no fueron realmente ahogados en el mar, la historia sería solamente una alegoría de una liberación, solamente un evento que realmente no tuvo lugar, pero quería enseñar un valor en la esperanza. Y el poder, hermanos, es borrado completamente de todo lo que se ha vivido. Dios detuvo el sol para que los hijos de Israel pudieran triunfar. El Dios en que creemos, hermanos, puede actuar y no actuar cuando le place. Habacuc medita en la grandeza y en el poder de Dios y el elemento sobrenatural que procede del mismo Dios con su pueblo. Si la sustancia de estos elementos no es verdadera, ¿dónde está nuestro consuelo? Si Dios no puede hacer esas cosas, hermanos, entonces tendríamos que dudar si Dios pudiera controlar lo que estamos viviendo en esta pandemia, en nuestra actualidad.
Tercera verdad. La tercera verdad es que el Dios con quien tenemos que tratar es un Dios que es fiel a la palabra y que guarda sus promesas. Versículo 9. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Fueron palabra segura. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. No da vestigios a que ésta pueda cambiar. No da inclinaciones a que pudiera cambiar la perspectiva de Dios. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura, fueron certezas de que vendrán mejores días. Al recordar los hechos del poder de Dios, hermanos, el profeta se asegura a sí mismo que, aunque estos problemas iban a ser más grandes de lo que pudo haber vivido en toda su vida, Dios estaba cumpliendo los juramentos dados a Abraham, a Isaac, a Jacob, y también va a cumplir los juramentos en ese momento con su pueblo. Dios había dicho que ellos eran su pueblo y que tenían ciertos propósitos para ellos. Y a pesar de lo que estaban sometidos y que estaban a punto de vivir en ese momento, Él iba a sostenerlos y los iba a saciar de todas sus aflicciones. Vemos, hermanos, hoy vemos todavía la provisión divina. Esa provisión divina que contrarresta todo el temor que tú puedes vivir, que yo puedo sentir, de cosas que no podemos controlar. Hay cosas que en nuestras vidas no pueden estar bajo nuestro control y que salen de nuestra vida. Tú no puedes controlar y obligar a alguien que te ame. Tú no puedes obligar a alguien que te perdone o que acepte tu perdón. Tú no puedes obligar cuántos años van a estar tus padres contigo, tus hijos, tu trabajo. Pero hermanos, hay una certeza para ti y para mí. Dios tiene el poder de controlar todo lo que vivimos. Y si miramos hacia atrás y pensamos en Dios, nos daremos cuenta cómo Él sigue cumpliendo su pacto. Y aunque estemos ahora en nerviosismo, Él lo va a borrar cuando tú y yo podamos contemplar y creer completamente en que Él es omnipotente. Cuando podemos contemplar su poder. Es ese Dios de los milagros. Es ese Dios que sigue vigente en nuestros días. Él quedó tan lleno de asombro, este profeta, al contemplar y regocijarse en que es un Dios fiel y poderoso para salvar a su pueblo en este medio de tragedias. Entonces, si este siervo de Dios sintió que podría enfrentar cualquier situación, tan solo con regocijarse en el poder de Dios, ¿no deberías tú y yo regocijarnos en el mismo poder porque creemos en el mismo Dios? La respuesta es sí. Él sabía qué tan Dios o qué tan grande es Dios y qué tan vasto es su conocimiento y qué tan inmutable es, que Dios no iba a olvidar sus promesas para con su pueblo. Dios muestra y da certeza de que dará la victoria y dará hoy la victoria a su pueblo en medio de estas tragedias. Aún así, hermanos, aunque no encontremos la salida a lo que estamos viviendo, aunque no entendamos cómo Dios puede hacer algo distinto con lo que estamos viviendo, tenemos que ver los hechos y darlos como verdaderos. Estos fueron los hechos que vivió Habacuc, y él recordó el consuelo que había vivido el pueblo antes de él. Nosotros estamos en una mejor posición, porque aparte de lo que tenemos que tuvo Habacuc, tenemos lo que hizo con Habacuc, y más importante, tenemos lo que hizo con el pueblo de Dios.
Nosotros ya vemos desde más al futuro la situación que vivió este mismo profeta. Podemos ir más allá y meditar en los hechos de la poderosa salvación que Dios ha obrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos regocijarnos especialmente en el hecho de la resurrección, hermanos. Nosotros somos más beneficiados que los discípulos que estuvieron presenciando la muerte de Cristo. Esos discípulos que estaban totalmente fulminados, deprimidos, con las esperanzas total y completamente devastadas. Y que después Dios tuvo la última palabra y actuó con el milagro de la resurrección, demostrando que Él seguía siendo Dios y que con Él no existe la palabra imposible. La resurrección de Jesucristo, hermano, no es una idea, no es un mito, no es una fábula, sino es un hecho real de la historia. De lo contrario, hermanos, sin la resurrección no habría evangelio. No creemos meramente en la persistencia de una vida después de la tumba. No decimos meramente que Jesús todavía vive. No diríamos todas estas cosas. Nosotros declaramos que Él literalmente se levantó del sepulcro con su cuerpo, y todo depende, hermanos, de esa verdad. Dice Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y no solo eso, usted morirá y pagará la ira de Dios. Y los seres que usted ama y que ya se nos adelantaron también tendrán que enfrentar la ira de Dios. Y vana sigue siendo nuestra fe. Pero sobre todos los eventos, sobre todo de este evento que estamos viviendo de pandemia, está el hecho más glorioso de todos, que es Cristo mismo. Tenemos los detalles de una vida terrenal. Tenemos los detalles de una vida en el Evangelio. Tenemos el consuelo por medio y a través de los días de la tribulación. Tenemos la esperanza de lo que Cristo vino a hacer para con nosotros y la certeza de dónde estaremos en los días por la eternidad. Recordemos que el mismo Hijo de Dios, hermanos, pasó por este mundo y Él sabe acerca de las contradicciones de los pecadores. Él sufrió mismo lo que es estar cansado, lo que es estar abrumado, lo que es estar debilitado físicamente y hasta transpirar gotas de sangre en agonía. Supo lo que fue enfrentar a todo el mundo y el poder de Satanás y del infierno. Él supo, hermanos, amalgamar y enfrentar todas estas situaciones. Hebreos capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sabemos todo acerca de nuestra debilidad. La encarnación no es una mera sola idea, sino es un hecho, y por eso nos glorificamos por la Navidad, por el nacimiento de nuestro Señor Cristo, porque Cristo fue el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, y eso no es un mito, es una realidad. En nuestra agonía y nuestra debilidad siempre podemos acudir a Él con la confianza y sabiendo que Él lo entiende porque Él lo vivió, Él lo sabe y Él puede socorrernos en medio del problema. El Hijo de Dios se hizo hombre para que pudiese ser nuestro perfecto sumo sacerdote, salvador y rey, para podernos conciliarnos, para podernos conducirnos, para podernos llevar a los pies de Dios. Hermanos, no sé qué tribulación tengas que vivir el día de mañana o estés viviendo el día de hoy, pero voltea al pasado, ve los hechos del poder de Dios y gózate en lo que va a hacer contigo y conmigo en medio de esta pandemia o de lo que estés viviendo en tu hogar.
porque el Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Y su promesa, hermano, no cambió. Es desde la eternidad y hasta la eternidad, y tiene el mismo poder allá, hoy y mañana, y puede volver a partir ese mar, volver a detener ese sol el día de hoy, si así es necesario, llevarnos a sus pies. Vivamos en la certeza, en la confianza de lo que Él es y de lo que Él se